Ahí. El ángulo X más el ángulo Y tiene que dar 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Por otro lado, el ángulo X menos el ángulo Y, ¿cuánto tiene que dar? 10 10. grados. Bien, perfecto. ¿Sí? Por ahí no salen muy bien mis numeritos, pero eh, se entiende, ¿sí? Entonces, esto acá básicamente es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Uno puede resolver por la forma que quiera. Si yo despejo X, después reemplazo, o despejo Y, después reemplazo, cualquier opción es válida, ¿sí? La forma que decís que hiciste vos, Wilson, es sumar, digamos. Si yo sumo esta ecuación con esta ecuación, ¿sí? Si yo hago X más X, ¿cuánto me quedaría? 2x. 2X, ¿sí? 2 veces el ángulo X. Si sumo Y menos Y, me queda 0. Mira, 0. Se anulan, digamos, se cancelan. Y acá si hago 90 más 10, me queda 100, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo acá despejo, ¿sí? Este 0, digamos, no hace falta ponerlo, lo voy a borrar nomás, ¿sí? Si yo acá resuelvo, digamos, el 2S que multiplica, digamos, tengo que dividir miembro a miembro, sería 100 dividido 2, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo X mide 50 grados, ¿sí? Una vez que encontramos que si X mide 50, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer Y para que la suma con 50 me dé 90? Ahí ya es bien sencillo, digamos, ¿sí? Sería 50 más el ángulo Y debiera medir, vamos a escribir esto por acá, ¿sí? Sería X, que es 50, ¿sí? Más Y tiene que ser igual a 90, ¿sí? Por lo tanto, Y va a ser 90 grados menos 50, que es 40 grados, ¿sí? Si nosotros verificamos, si yo sumo el ángulo X, que es 50, con el ángulo Y, que es 40, la suma me da 90 grados, y si hago 50 menos 40, que sería la diferencia, eso me va a dar 10 grados, que es lo que justamente me dice el problema, ¿sí? Ahí ya estaría resuelto el primer punto, ¿sí? Estaría resuelto el primer punto del trabajito, ¿sí? Hay alguien que dice no puedo escuchar. Mm. Estefanía, ¿vos qué hiciste para poder escuchar, digamos, desde el celu? ¿Qué tuviste que activar? Porque hay un compañero que le está pasando lo mismo. Nada, solamente activé donde estaba el micrófono y ya está. O sea, abajo hay un micrófono y solamente es eso. Claro, porque me deja, el video sí me deja activar, pero el audio no. Gracias, Estefanía. Bien. Dejo ahí un ratito la resolución para que si no la llegaron a hacer, que la copien, porque ya hicimos. Y vamos a pasar al siguiente entonces, ya que el primero está.
El punto 2 dice, el punto 2 es muy similar a este, ¿sí? Fíjense que dice hallar los ángulos complementarios cuya diferencia es 15 grados, ¿sí? Este vamos a saltarnos. ¿Por qué vamos a saltarnos? Digo, porque es mejor que resolvamos el tercero, que es diferente, porque en el segundo, en el punto 2, como los ángulos son complementarios, quiere decir que entre los dos suman 90. O sea que es lo mismo acá, ¿sí? Y la diferencia es 15, por lo tanto, x menos y ya no va a ser igual a 10, sino que va a ser igual a 15. Pero la resolución va a ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces, en vez de hacer el punto 2, vamos a hacer el punto 3, ¿sí? Pasamos al punto 3, donde dice que se sabe que A es paralelo a BC, y ahí dice hallar todos los ángulos representados, ¿sí? Serían todos los ángulos que aparecen ahí en la figura, ¿sí? Además de eso, de que esas dos rectas son paralelas, sabemos cuánto mide el ángulo A, que es 37 grados, y el angulito ahí abajo, que es de 48 grados, ¿sí? Resolvemos ese. Les doy un tiempito para que lo resuelvan, para que prueben de hacerlo, y ahí resolvemos, ¿sí? Mientras tanto, dejo la pantalla ahí para que puedan, si no llegaron a completar, completen el segundo. Profe, Sí, Wilson. yo le hice así. No, El ángulo, espera que voy a salir de acá. Em, Voy a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Ahí. el ángulo EAC, A ver. El ángulo EAC, este ángulo. ¿sí? Sí. Ese es igual al ángulo C, Este es igual a este. ¿A este? ¿sí? Bien. No, el 48 ese, Este. ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que A, E y BC son paralelas. Ajá. ¿Y ahí esos ángulos Entonces cómo esos son, serían? eh, a ver, congruentes puede ser.
Sí, o sea, congruentes significa que son iguales, ¿sí? Pero son congruentes o son iguales porque estos ángulos son correspondientes, ¿sí? Quiere decir que este Correspondientes. ángulo mide 48 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo 48, el 37 y el que no sabemos son consecutivos. El 48, el 37 y este acá son consecutivos. Son Bien, sí. Y eso sería igual a 180. bien, vamos a llamar a este ángulo X, ¿sí? Si yo sumo X, ¿sí? Más 37 más este ángulo que vamos a llamarle Y, ¿sí? Tiene que sumar 180, ¿sí? Quiere decir 48 más 37 más Y tiene que dar 180, ¿sí? Sí. 48 más 37 me da 70, 85, si no me equivoco. Sí. Bien, y ahí sería, ¿cuánto le falta al 85 para llegar al 180? Sería 95. 95. Entonces, este ángulo mide 95 grados. Y el ángulo C, que no se sabe todavía, Ajá, este es igual al 48 es igual por al ser opuesto 48. Bien, por ser opuestos por por el el vértice. vértice. ¿Sí? Profe, Bien. entonces el otro ángulo, el ángulo B, va a ser igual Ajá, a 95 por propiedad de ángulos interiores. este. Ajá. Bien, sí, podemos Porque, usar dos. ¿Sí? El que dice Patricia, que sería que es igual a 95 por propiedad de ángulos interiores. O sea que 48 más 37 más este ángulo tiene que dar 180. Digamos, sí, por la suma de los ángulos interiores. O también puede ser este ángulo B, ¿cómo es con respecto al ángulo Y? ¿Qué tipo de ángulos son? correspondientes, profe. Este, fíjense que este y este correspondiente no serían. ¿Cómo se Ah, llamaban no, porque cuando? los dos son interiores. Son alternos internos. Eso, son alternos internos, ¿sí? Los ángulos alternos internos son iguales, ¿sí? Profe, Ajá, y lo que me falta ahí en el 48, acá, el ángulo, ajá, este ángulo, ese sería un ángulo adyacente al claro, ángulo, este ángulo que está acá con el 48 son ángulos adyacentes, ¿sí? Los ángulos adyacentes suman 180 grados, por lo tanto, 48 más este ángulo tiene que dar 180, ¿sí? Al 48 le falta 132 32. grados para llegar a 180, ¿sí? Bien, fíjense que, Y ajá, ese ángulo también es opuesto por el vértice, entonces que el otro ángulo sería a 132. este otro es opuesto por el vértice, o sea que también sería 132 grados, ¿sí? Fíjense, hasta ahora usamos, ¿sí? Vamos a repasar ya que ya tenemos la resolución, digamos, del problema 3, digamos, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Como sabemos que AE y BC son paralelas, ¿sí? Este ángulo que es 48 es correspondiente con este ángulo que le pusimos X. Por eso
este ángulo X también mide 48 grados, porque los ángulos que son correspondientes son iguales, ¿sí? Además, si este ángulo mide 48, este ángulo acá, ¿sí? Fíjense, se ve el lapicito, ¿no? Acá sería este ángulo, ¿sí? También mide 48 porque es opuesto por el vértice al ángulo, a este ángulo acá, ¿sí? Es opuesto por el vértice, por lo tanto son iguales, ¿sí? Ahí, entre el ángulo 48, el ángulo 37 y el ángulo B, ¿sí? Entre estos tres, entre este y entre este ángulo me tiene que dar sí o sí 180, ¿sí? ¿Por qué? Por la propiedad, digamos, de ángulos interiores, ¿sí? Los ángulos interiores suman 180 grados, ¿sí? Quiere decir que con el 48 más 37, ¿sí? Me da 85, por lo tanto, este ángulo sí o sí va a tener que medir 95 grados, ¿sí? Si este ángulo mide 95, ¿sí? Como AE es paralela a BC, y con esta transversal, ¿sí? Este ángulo y este ángulo son ángulos alternos internos, ¿sí? Si esos ángulos son alternos internos, quiere decir que son iguales, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo I y este ángulo acá B serían iguales, ¿sí? Y finalmente lo que encontramos es que entre este ángulo 48 acá y este ángulo más grande tienen que sumar 180, ¿sí? Si suman, suman 180 porque son adyacentes, ¿sí? Entonces, tengo que ver cuánto le falta al 48, digamos, para llegar al 180, que sería 132, ¿sí? 132 sería la medida de este otro ángulo que falta, ¿sí? Fíjense, hasta ahora todo lo que usamos, digamos, serían propiedad de ángulos adyacentes, ¿sí? Ángulos correspondientes, ¿sí? Ángulos interiores o suma de ángulos interiores en un triángulo y ángulos alternos internos, ¿sí? Esas son todas las propiedades que usamos. No hay ninguna fuera de eso, ¿sí? Si bien se puede resolver, digamos, con estos tres también, ¿sí? No sería necesario, digamos, ¿sí? Bien. Así quedaría entonces el punto número 3, ¿sí? Esto está grabando, queda menos de 10 minutos, ¿sí? Vieron que dura 40 minutos nomás el link, ¿sí? Una vez que termina, ustedes vuelven al mismo nomás, ¿sí? Hacen clic en el mismo link y ahí ya vuelven a ingresar al mismo, ¿sí? Igualmente está grabando, digamos, desde que comenzamos la resolución, entonces, una vez que termina, yo subo a YouTube y ahí les comparto el link después para que ustedes puedan entrar y revisar otra vez el video, ¿sí? Por si quedan dudas o si por ahí no entendieron bien qué propiedad se utiliza, va a quedar la grabación, entonces pueden ver bien qué propiedad usan. Por ahí ustedes más tranquilos en su casa, digamos, ahora digamos que vamos bastante rápido, digamos, pero después pueden ver paso a paso cómo se fue resolviendo, ¿sí? Ahora vamos a comenzar, hicimos el 3, vamos a comenzar con el número 4, ¿sí? El problemita número 4 dice, se sabe que ABC es un triángulo equilátero, que CB es paralela a DE y que DB es la altura correspondiente a B. Y ahí pide que hallemos estos dos angulitos. El ángulo X, ¿sí? El ángulo X y el ángulo Y, ¿sí? Este es un poco más complejo, ¿sí? Pero por el hecho de que tiene más cosas, digamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta un poco más de propiedades, ¿sí? Vamos a resolver ese lo que podamos. Y ahí vamos a tomarnos un tiempito para resolverlo, digamos, ¿sí? Quedan 7 minutos de esta reunión. Cuando se corta, vuelven a entrar al mismo link, ¿sí? Bien.
Comenzamos entonces el cuarto. Un ratito les dejo para que vean qué pueden hacer y ahí resolver. ¿Sí? Voy a... ahí, dejo de compartir un ratito.